Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indocopi agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, titulada Indicaciones geográficas como estrategia de diferenciación de productos. Mi nombre es Ciro Apaza Cámara, soy parte del equipo de ejecución de actividades académicas de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, la Escuela Nacional del Indecopi busca que los asistentes reconozcan cuál es la naturaleza, los niveles de protección y las potencialidades de desarrollo que se obtienen a partir del reconocimiento de un producto bajo una indicación geográfica. Para tal fin, el día de hoy nos acompaña la señora Karin Mansur Filomeno, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia por la misma Casa de Estudios. Ella cuenta con una especialización en patentes, marcas, derechos de autor y competencia por la Universidad de Santiago de Compostela en España, además de una especialización en dirección y estrategia por el Centrum Business School de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene más de 20 años de experiencia profesional, tanto en el sector privado como en el público, y actualmente forma parte del equipo de promoción de la Dirección de Signos Distintivos del INDECOP. Antes de dejarlos con nuestra expositora, les quiero expresar, a nombre de la Escuela Nacional del INDECOPI, nuestra gratitud por su interés y puntualidad, y les doy nuevamente la bienvenida a esta videoconferencia. Adelante, señora Karin Mansur. Buenas tardes con todos. Ciro, espero que se me escuche. De no ser así, por favor, me lo haces saber. No se preocupe, perfecto, se escucha bien. Muchas gracias. Voy a compartirles pantalla a todos. Un segundo, por favor. Ajá. Entiendo que ya nos pueden ver, que ya pueden ver la Así presentación. es, sin Muchísimas problemas. gracias. Es un gusto para mí poder estar con ustedes esta tarde y hablarles de un tema que particularmente me apasiona y que considero que tiene que ser de conocimiento de todo el público, consumidores, empresarios y gente de la academia también. Así que allí vamos. Antes de empezar con el tema también quisiera hacerles saber que esta videoconferencia es una actividad académica y que como tal lo que van a escuchar aquí es un comentario que tiene que ver con mi punto de vista y no necesariamente reflejan la opinión de la institución. Dicho esto, vamos al punto. Y quiero empezar por contarles que cuando hablamos de indicaciones geográficas, tenemos un marco regulatorio, un ordenamiento legal bastante sólido en el Perú, que viene desde hace un buen tiempo ya. En el año 95, nuestro país suscribió el Convenio de la Unión de París, precisamente para la protección de la propiedad industrial, y que ya hablaba de indicaciones geográficas como un instituto propio de la propiedad industrial. Y también en el año 95 el Perú suscribe el acuerdo de comercio sobre temas de propiedad intelectual. Eh, a diferencia del convenio de París, que es administrado por la OMPI o por la WIPO, este convenio ACPIC, año 95 también, es administrado por la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué es lo que tienen de importante? Que ambos instrumentos internacionales reconocen la importancia y la trascendencia del sistema de indicaciones geográficas. A nivel un poquito más local, hablamos de regulación andina. Recordemos que el Perú, al igual que 3 países hermanos, Colombia, Ecuador y Bolivia, hacen parte de una organización denominada, como sabemos, Comunidad Andina. Hay regulación común para estos 4 países. La decisión 486 del año 2000 y la decisión 689 del año 2008 tienen capítulos, tiene la decisión 486, perdón, capítulos específicos sobre denominaciones de origen, que es un tipo particular de indicación geográfica. Luego tenemos regulación estrictamente ya nacional, que aterriza un poco más el tema. Pueden ver allí que hay una larga relación de regulación nacional entre decretos legislativos y supremos.
El último, curiosamente, es muy reciente, muy nuevo, año 2021, el Decreto Supremo 170-2021, que por primera vez reglamenta el Instituto de las Indicaciones Geográficas en nuestra regulación. Hasta ese momento, nuestra regulación interna y comunitaria hablaba únicamente de denominaciones de origen. Para el año 2005, el Estado peruano ve también la necesidad de, en este afán de reforzar el marco regulatorio de indicaciones geográficas, suscribir un convenio administrado por la Organización Mundial de Propiedad Industrial, eh, o WIPO. Pero, sí, y este acuerdo específico es el Arreglo de Lisboa, que lo que procura es un registro internacional para denominaciones de origen. En el año 2002, el Perú además suscribió el Acta de Ginebra de este mismo arreglo. El Acta de Ginebra incorpora a las indicaciones geográficas dentro del ámbito de este registro internacional. Es importantísimo saber que hacemos parte de estos convenios también. Asimismo, hay una norma bastante antigua, pero obviamente vigente a fecha de hoy, además recientemente modificada, que nos habla de los consejos reguladores, que son unos órganos de administración y de gestión de las denominaciones de origen. Visto esto y mostrándoles además este gráfico, que es bastante más dinámico y que nos habla otra vez de este esquema normativo o marco regulatorio total, donde podemos ver cómo todos estos instrumentos legales coexisten y se complementan, podemos seguir entrando ya en materia. Idea fuerza de esto que les acabo de contar, que hay un marco regulatorio importante, fuerte, que lo que promueve es el reconocimiento y la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. Y quedamos con eso y seguimos contándoles un poquito qué más hay. Vamos a tratar de delimitar los conceptos. Pueden sonar parecidos, pero apenas están de alguna manera relacionados, de muchas maneras relacionados. Cuando hablamos de indicaciones de procedencia, que lo verán imagino que a la izquierda de sus pantallas, hablamos únicamente de expresiones cuyo sentido es informar al público consumidor respecto de el lugar de procedencia del producto que va a adquirir o que piensa simplemente mirar o conocer. Y ahí vemos las típicas etiquetas de hecho en China o Made in China, hecho en Estados Unidos y más aplicado a un producto nuestro y que tiene que ver, ojo, con indicaciones geográficas y va por allí. Tenemos un tema de producto de México, hecho en Ecuador, y allí empezamos a meternos un poquito en productos muy específicos. De un lado tenemos un chocolate, de otro lado tenemos una cerveza, y lo que es importante que se sepa es que esas denominaciones o esas expresiones hecho en Ecuador, Made in USA, solamente están informando. No hay ningún derecho de exclusiva respecto de esas denominaciones. Lo que hay es una obligación de parte del proveedor de indicar de dónde procede el producto. Y ese es un vehículo, o en todo caso es una información que es relevante para nosotros como consumidores. En el caso de las indicaciones geográficas, no estamos hablando ya únicamente de un origen geográfico determinado, sino de un origen geográfico determinado que provee al producto de unas características particulares, unas características, una calidad, una reputación que de algún modo son imputables o están vinculadas a ese medio geográfico concreto. Ya no estoy hablando entonces de una mera indicación del lugar de procedencia. Estoy hablando de otro instituto, de otra figura, una indicación geográfica o de una denominación de origen.
Si tratamos de ver en este punto cuál sería la diferencia entre indicación geográfica y denominación de origen, de inicio quiero contarles que toda denominación de origen es una indicación geográfica, eh, y que una denominación de origen lo que es una indicación geográfica especialísima, donde el vínculo entre el producto y el medio geográfico es esencial, es vital, es muy importante que así lo sea además, y donde ese nombre geográfico o ese nombre tradicional que connota un cierto origen geográfico sirve para designar al producto. Entonces es un tipo particular de indicación geográfica. Tenemos allí en el centro algunos ejemplos. Tequila es una de las denominaciones de origen más famosas en el mundo. Como seguro sabrán, se trata de un aguardiente de agave azul que se produce en el estado de Jalisco y otros estados aledaños. Tienen un consejo regulador, es decir, un órgano de administración muy activo y una cultura de protección muy fuerte. En la segunda fotografía pueden ver, por otro lado, la Coppa di Parma, que lo que es un jamón de cerdo proveniente de la región de Parma, en Italia, y es una indicación geográfica a diferencia del tequila. ¿Por qué? Porque en principio seguramente no había un vínculo tan fuerte entre la característica del producto y el origen geográfico concreto, pero también por razones que veremos más adelante. De alguna manera, la denominación de origen es mucho más rigurosa y mucho más exigente. La última fotografía nos muestra un sombrero de paja toquilla, el sombrero Montecristi, denominación de origen de Ecuador, y se refiere a ese sombrero concreto que es elaborado en la región de Montecristi, en Ecuador, denominación de origen de un país hermano en comunidad andina. Finalmente, ¿qué cosa es indicación de procedencia, indicación geográfica, denominación de origen? Todos son elementos para transmitir información, ¿de acuerdo? Sobre los primeros, indicaciones de procedencia, no hay derechos de exclusiva, más bien hay una obligación del proveedor de hacer notar de dónde viene el producto. Sobre los segundos, indicación geográfica, denominación de origen, sí que se pueden conceder derechos de exclusiva, dependiendo del cumplimiento de unos ciertos requisitos. Si seguimos indagando un poco en cómo establecer diferencias entre las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen y instituciones o institutos de la propiedad industrial muy cercanos, podremos o puedo decirles que en el caso de una marca individual, que fíjense, está aplicada a un mismo producto, marcas individuales, colectivas y de certificación, lo que estamos diciéndoles es, ojo, todas aplican a café. Incluso, entremos allí también con las denominaciones de origen. Todos estos institutos de la propiedad industrial, que son diferentes y que tienen un régimen distinto, pueden estar o pueden de alguna manera predicar una condición respecto de un mismo producto. En este caso hemos escogido café. En el caso de las marcas individuales, lo que hacen es informar al consumidor sobre una procedencia empresarial determinada, pero lo que permiten también es que el empresario pueda individualizar su producto y distinguirlo de otros similares. En el caso de las marcas colectivas, tenemos que el producto, en ese caso, siendo café, otra vez, ya no procederá de una empresa en particular, sino de una asociación o de un colectivo, de un grupo de productores que se han asociado y han determinado que, dadas unas prácticas comunes, probablemente van a utilizar un mismo signo para designar los productos que de allí provengan. En el caso de las marcas de certificación, que pueden pertenecer a una persona natural o a una persona eh, jurídica, es decir, a una empresa, a una asociación
o a una empresa individual, lo que tenemos es que el titular de esta no puede utilizar esa marca para designar un producto, sino que lo que hace es otorgar licencias de uso a aquellos terceros que cumplan con unas ciertas condiciones que él ha establecido en un reglamento de uso. Solo así podrán hacer uso de esa marca de certificación, que lo que hace es acreditar o certificar que existe una cierta condición en ese producto y que por ello lleva ese signo distintivo. En nuestra práctica lo que vemos es que muchos gobiernos regionales y locales han registrado marcas de certificación para poder otorgarlas a terceros que cumplan con las condiciones establecidas en el reglamento de uso. Hago notar también que las marcas colectivas requieren también un reglamento de uso para que sus asociados tengan claridad de cuáles son las reglas de juego. Si vamos del lado derecho y otra vez procuramos entender entonces de qué van las indicaciones geográficas, diremos que a diferencia de las marcas como tal, que nos hablan de una procedencia empresarial determinada, a excepción de la de certificación, ya les digo, en el caso de las indicaciones geográficas, nos están hablando ya no solamente de un origen geográfico determinado, sino de un producto con una calidad y un prestigio que ya existe en el mercado, que de alguna manera le precede al reconocimiento o a la declaración de protección. Esa calidad y ese prestigio están vinculados a un origen geográfico específico y concreto. Y en el caso de las denominaciones de origen, esa vinculación tiene que ser súper fuerte y súper estrecha y tiene que ser acreditada. En el caso de las indicaciones geográficas, no hablamos de un vínculo tan fuerte. Hablamos de la posibilidad de que cuanto menos alguna de las características, incluso la reputación, sea imputable a ese origen geográfico. Pero vamos a seguir ahondando. Vemos también en esta diapositiva que ya anticipo dos denominaciones de origen que tenemos reconocidas a fecha de hoy en Perú y que ambas distinguen café. De un lado Villarrica, de otro lado Machu Picchu, Huarquina. Arriba, y como a fecha de hoy no tenemos reconocida o protegida ninguna indicación geográfica, les recuerdo que la norma es muy nueva, año 2021. Les he puesto la sal de maras, que como es público, es un producto que está haciendo todo lo posible, no el producto, sino sus productores asociados, están haciendo todo lo posible por construir un expediente técnico bastante documentado y muy robusto para poder acreditar que estamos ante un producto con una calidad y un prestigio vinculados a un origen geográfico concreto. Seguimos. Si somos mucho más legalistas, porque para eso somos abogados, miraremos que de un lado, en la decisión 486, tenemos una definición de denominación de origen, la cual pondré allí en la diapositiva, pero les explicaré con más detalle. La norma está allí para ser leída. Y de otro lado, para indicaciones geográficas, como les comentaba, en octubre del año 2021, en el Decreto Supremo 170-2021 de la PCM, tenemos una definición, indicación geográfica. Cierto también es que los instrumentos internacionales a los que aludí en la primera diapositiva especificaban también cuáles son los conceptos más o menos aceptados de denominación de origen e indicación geográfica. Lo vamos a manejarnos aquí con los conceptos que están en nuestra normativa comunitaria de un lado y en la normativa doméstica o nacional. Si nos fijamos, cuando hablamos de denominación de origen, hablamos de una indicación geográfica, que puede ser un nombre geográfico, que puede ser el de un país, el de una región, el de una localidad, pero también una denominación tradicional, es decir, aquel nombre que sin ser un nombre geográfico hace referencia a una zona determinada, y ojo con la denominación de origen, y a un producto determinado. Que la idea es que la denominación de origen acaba por designar o nombrar al producto que se origina.
en esta zona. ¿A qué nos referimos con un nombre geográfico? Hace un momento les mostraba el tequila, denominación de origen mexicana, y es importante que sepan que Tequila es el nombre de un pueblo que está al interior del estado de Jalisco, donde originalmente se elaboraba y se elabora, a fecha de hoy todavía, el producto hoy denominado tequila. Conocemos también la historia del pisco, es nuestra aguardiente bandera. Hablamos también de un nombre geográfico cuando decimos pisco. Está hacia el sur de Lima y es un puerto. Pero no necesariamente tiene que ser un nombre geográfico. Hay nombres que sin ser geográficos connotan un origen concreto. Cava es un ejemplo. Cava es un espumante, un vino espumante español, que no es un nombre geográfico Cava como tal, pero que alude a un origen geográfico concretísimo. Ocurre lo mismo con la denominación de origen Viño Verde. Portugal, y Viño Verde como tal tampoco es un nombre de un lugar geográfico, pero connota otra vez un producto con unas características únicas, con una procedencia geográfica concretísima. Cuando hablamos de denominación de origen, entonces hablamos de un producto especialísimo, irrepetible, y que tiene una calidad, reputación o alguna otra característica que se vincula de un modo exclusivo o esencial con el medio geográfico de origen. Es un vínculo muy estrecho. Cuando decimos medio geográfico, denominaciones de origen, hablamos de una confluencia, una conjunción entre factores naturales y factores humanos. Factores naturales, el saber hacer, las tradiciones, las técnicas que se utilizan en esa localidad. Perdón, factores humanos es todo esto que les acabo de decir, el saber hacer, la tradición, las técnicas particulares. Y cuando hablamos de factores naturales, hablamos del terreno, tipo de tierra, el agua de esa zona, las horas sol, el porcentaje de humedad, y factores muy atribuibles pues al entorno geográfico como tal. Es importantísimo, y este último punto es vital, que todas las actividades de producción e incluso las materias primas que se requieren para la producción provengan de esa zona. Eso es fundamental. Y eso marca un punto de quiebre con indicación geográfica también. Porque en indicación geográfica hablamos también de un nombre geográfico o de una indicación conocida por referirse a esa zona geográfica. Les hablaba hace un momento de Copa di Parma, donde Parma es un lugar geográfico. Pero aquí ya no se designa el producto, sino que identifica el producto como originario de la zona. Y aquí ya no se debe la calidad o la reputación o una cierta característica de un modo esencial y vital al medio, sino de un modo fundamental al origen geográfico. Esto implica morigerar de alguna manera esta exigencia de un vínculo muy fuerte entre medio y características. En la indicación geográfica esto se suaviza. Además, no es necesario que las materias primas y la producción o transformación se hagan dentro de esa zona de producción. Las materias primas podrían proceder de algún otro lugar y no pasaría nada. Y la producción podría ser dentro de la zona. Ocurre, por ejemplo, con el turrón de Alicante en España, que las almendras que se requieren provienen de una zona distinta. Y en esta medida estamos ante una indicación de geográfica cuando en algún momento había sido considerada una denominación de origen. Al romperse esta exigencia de que todas las etapas de producción se lleven a cabo dentro de la zona, pues ya no puede ostentar el carácter de denominación de origen, sino que deviene en una indicación geográfica. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Les quería compartir esta información que es relativamente reciente, abril del 2020, y de acuerdo con un estudio de la Comisión Europea, se determinó que cuanto menos 34.760 millones de euros
vienen de ventas de productos con denominaciones de origen, y que más de una quinta parte de ese monto tan grande está referido a dinero que ingresa producto de las exportaciones a países fuera de la Unión Europea. Hay una parte interesantísima también, y es que dice que se ha determinado que el valor de venta de un producto con denominación de origen protegida es cuanto menos el doble que el de productos similares, pero sin indicación geográfica o denominación de origen. En el gráfico que les muestro a la derecha pueden observar también la diversidad de productos susceptibles de ostentar indicación geográfica o denominación de origen. En esta fotografía en concreto estamos únicamente ante productos alimenticios, pero ojo, el espectro es bastante grande. Hablé hace un momento de bebidas espirituosas, léase aguardiente, por ejemplo. Hablé de vinos, como el vino verde, como el espumante cava. Pero también la artesanía puede ingresar dentro de este espectro de productos que ostentan un sello tal como el de indicación geográfica o denominación de origen, poniéndolos en un estatus diferencial bastante grande con relación a productos similares. En la fotografía también pueden observar los sellos que la Unión Europea utiliza para que el consumidor pueda saber que está ante un producto que ostenta denominación de origen, y para que el productor que tiene un producto con esta condición pues pueda informar de ello al mercado, tanto local como internacional. Sin embargo, una denominación de origen, una indicación geográfica no ocurre de un momento a otro, es un proceso medianamente largo. Les hablaba de tradición hace un momento. Llegan incluso a hablarse en algunos productos de prácticas ancestrales. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una suerte de triángulo. Hacia arriba tenemos el producto como tal y abajo todo el tiempo un territorio y un grupo de personas. Es fundamental que recordemos lo de grupo. El tema de asociación es vital. Tenemos un producto entonces que, con relación a las características de la tierra o del territorio en el que se origina y el saber hacer o las prácticas que realizan la comunidad de personas que lo elabora, ha adquirido unas ciertas características muy particulares. Podemos estar hablando de un olor particular cuando se trata de especias, o de un té, por ejemplo, o podemos estar hablando de un sabor particular cuando se trata, por ejemplo, de un tipo concreto de manzana o de aceituna, o de vino. O podemos haber además hablado de este producto con esta característica o esta calidad sobresaliente, pero además que con el uso constante y con su difusión en el mercado empieza a adquirir una reputación y un aprecio muy grande. Una reputación y un aprecio que hace que los consumidores prefieran ese producto por sobre otro. Estoy pensando, por ejemplo, en el payar de Ica, que ostenta denominación de origen y que es reconocido por la suavidad del producto, por la cáscara tan delgadita que tiene y por una cierta dulzura en el sabor, y que ya connota además un cierto origen geográfico y que incorpora un nombre geográfico en su nombre, Payar de Ica. Empieza entonces a utilizarse ese nombre geográfico para designar al producto, o ese nombre tradicional. Les hablaba de cava, para buscar un espumante concretísimo con unas características especiales para comprar ese espumante y no otro espumante. Ya no se habla siquiera de espumante, sino que se habla de cava. Ya no se habla de payar X, sino de payar de Ica en concreto. Todo este aprecio y esta reputación y esta preferencia que va ganando puede determinar que estas personas que trabajan en este producto desde hace tanto tiempo, pues vean la necesidad
o establezcan como un próximo paso el solicitar el reconocimiento o la protección de la denominación de origen. ¿Qué es lo que tenemos que tener en mente cuando buscamos identificar o detectar un producto que potencialmente puede ser un producto con denominación de origen o indicación de geográfica? Pues, como les vengo contando, se trata de un producto de características particulares que lo hacen diferente de productos similares que se producen en otras zonas. Para seguir con los ejemplos, no será lo mismo una cerámica de Chulucanas que tiene unas formas, unos colores, unas técnicas ancestrales, un cierto olor, además por el uso de las hojas de mango, que una cerámica parecida que se elabore fuera de la zona. Además de este producto especialísimo, diferente a productos similares, tenemos una zona geográfica de producción claramente definida. Hay unas reglas comunes, además, para esta elaboración del producto, reglas comunes que son establecidas por consenso por este colectivo de productores. Y que son absolutamente lógicas y que se cumplen y que se vienen realizando. No es una cosa que haya que pensar demasiado, que haya que hacer muy inalcanzable. Se trata de lo que en la realidad existe. Hay un vínculo, además, como vengo repitiendo, entre las características del producto y la zona de producción. Existe además una reputación o prestigio obtenido ya por el producto en mercados locales y a veces incluso mercados nacionales, en algunas ocasiones mercados externos. Hay atrás o al lado de este producto como un elemento fundamental y vital un colectivo o asociación de productores organizados. Y además hay cuanto menos la intención real de establecer mecanismos de control para asegurar la calidad y la trazabilidad del producto, es decir, hay que ser capaces de garantizar que durante toda la secuencia de producción, desde materias primas hasta que el producto llega al mercado, todo eso está mapeado y todo ha sido hecho dentro de la zona de producción, si estamos ante una denominación de origen, o hay que establecer qué es lo que viene de una zona distinta a la zona de producción si estamos ante una indicación geográfica. La tradición, como les venía contando, importa mucho también en este tipo de productos porque está demostrado que lo que tenemos muchas veces son productos que son el resultado de técnicas y de procedimientos tradicionales y muchas veces ancestrales. Les hablaba de la cerámica de Chulucanas, que de hecho pongo allí otra fotografía, y en el caso de esa cerámica nuestra, que por cierto tiene el reconocimiento de denominación de origen, y se incorporan técnicas que vienen de la época precolombina, de la época de los vikings, si no estoy yo mal, y estas técnicas se mantienen. Y entonces la tradición está intrínseca allí, tanto a partir del uso de estos conocimientos tradicionales que son transmitidos además de generación en generación, como en la posibilidad que establece el régimen de indicaciones geográficas de poder plasmar por escrito en un reglamento de uso estos métodos, estas técnicas, y entonces de esa manera aportar en la conservación de esa técnica para que sea más sencillo de trasladar a otra generación. Además, en muchos mercados es bien sabido que estos productos con una historia atrás, con un origen concreto, son bastante, digamos, apetecidos o deseados por consumidores muy concretos que cada vez se preocupan más de conocer qué hay atrás del producto que van a adquirir. Y entonces esto implica un gran valor añadido y una revalorización del producto, una motivación además grande para los productores de seguir
manteniendo estas técnicas tradicionales y ancestrales. Sin contar que la idea es que con el desarrollo de estas figuras se pueda además reactivar o más bien mejorar la situación económica de esa comunidad en concreto. Y este es un trabajo interesantísimo de hacer. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos que la calidad se paga. Este es un gráfico que está en una de nuestras guías que podrán ustedes apreciar en nuestra página web. Y como se trata de productos especialísimos, pues el precio suele ser mayor. Tenemos aquí algunos ejemplos también que nos hablan de todas las actividades relacionadas que se pueden, digamos, disparar o que se pueden activar a partir de la declaración de protección, pero siempre de la mano con el colectivo de productores que tiene que estar asociado y tiene que estar consciente y presente todo el tiempo haciendo que las cosas funcionen. Es decir, administrando, controlando, promocionando, defendiendo la denominación de origen. En el primer ejemplo podemos ver el queso manchego de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Ven abajo que se ha abierto una ruta del queso manchego y que habla ya como tal de una tierra con encanto. Entonces allí se abre un circuito turístico interesantísimo que puede además beneficiar de muchas otras formas a la localidad y no solamente a los productores de queso como tal. Es este producto con denominación de origen el que permite activar entonces estas otras rutas interesantes o estas otras actividades económicas importantes para la comunidad. Además, allí incorporo el sello del propio Consejo Regulador, que como repito es vital por ser el órgano de administración y control de la denominación de origen. Es fundamental su papel. En el lado derecho vemos un ejemplo más cercano geográficamente, es una denominación de origen absolutamente sui generis, Café de Colombia. Si se fijan, incorpora el nombre de un país. Es cierto que al interior de la zona de producción hay varias subzonas y varias otras denominaciones de origen. De alguna manera es una suerte de denominación de origen paraguas, pero lo que quería contarles es, ojo, que también allí se ha activado o han ideado un corredor turístico del eje cafetero, y otra vez vemos cómo el producto que ostenta denominación de origen o indicación geográfica, pues permite activar otros puntos del espectro económico, digamos. En este caso, la conexión con el turismo local está bastante evidente y claro. ¿Qué hay atrás de esto? Además de un producto especialísimo con características únicas vinculadas a medio geográfico, la Federación Nacional de Cafeteros, léase el Consejo Regulador, léase los productores asociados y activos defendiendo y haciendo que funcione. Hay otros ejemplos, los menciono un poco rápido. De un lado, Gruyère, un queso especialísimo en Suiza, donde también tenemos un consejo regulador muy fuerte que incorpora no solamente un tema de turismo en algunas zonas concretas de producción, donde uno puede asistir a ver incluso todo el proceso de elaboración, sino también a acudir o asistir a las granjas donde se crían estas vacas en unas condiciones bastante buenas, y asistir a un restaurante donde se sirven estos productos y demás. Entonces nos muestra cómo otra vez un producto con indicación geográfica desata o activa otros puntos económicos importantes. Un mazapán de Toledo es otro ejemplo, otra vez el Consejo Regulador con su sello allí, y ni qué decir de champán, que de alguna manera es como de las denominaciones de origen precursoras al norte de Francia, vino espumante con unas condiciones absolutamente características. El nombre champán, por cierto, es el nombre de una región
y le da nombre al producto también, es la parte interesante. Seguimos andando y como les había adelantado, pues a fecha de hoy en el Perú tenemos 10 denominaciones de origen reconocidas. Empezamos bastante temprano, que es con la Declaración de Protección de Pisco en el año 1990. Y la última denominación de origen reconocida ha sido el cacao Amazonas Perú en el año 2016. Como podrán notar, de estas 10 tenemos 8 que están referidas a productos alimentarios o productos agrícolas. Payar de Ica 2007, tenemos 2 cafés, Villarrica y Machu Picchu, Huasquiña. También está la maca, Junín Pasco, la aceituna de Tacna, el loche de Lambayeque. Y es interesante recordar que tenemos una cerámica que es chulucana y lo que les decía de inicio, una bebida espirituosa que es el pisco. Podemos en algún otro momento y en algún otro foro ahondar en cuáles son, digamos, las condiciones de cada una de estas denominaciones de origen y exactamente qué protegen y demás, pero por lo pronto y para efectos de esta ponencia les dejo la idea de, ojo, a fecha de hoy, pues son 10 las denominaciones de origen con las que contamos. Y seguimos mirando, y espero que a estas alturas más o menos haya podido dejar claro, hay algunos factores de éxito que son muy importantes de tener en cuenta. Eh, no está aquí puesto tal cual, pero la declaración de protección como tal no es una varita mágica, no es, ni es un conjuro maravilloso que mágicamente va a garantizar la venta del producto y la trascendencia a nivel internacional y nacional y la mejora de la situación de la localidad en la que tiene origen. Esto implica trabajo duro y constante, pero un trabajo duro apoyado por la existencia de un producto absolutamente insustituible, porque solo se origina por determinadas condiciones que ocurren en un cierto espacio geográfico y con unas ciertas técnicas y con una cierta tradición que le otorgan esa especificidad. Y eso ya es tener bastante a favor. Además, estamos, recordemos, ante un producto conocido y demandado, requerido en el país de origen y a veces ya en otros mercados. Entonces hablamos de reputación, de demanda, de producto de alta calidad. Y esto, vuelvo a repetir, es fundamental para hacer exitosa un producto con DO. Para ser exitoso tiene que tener una organización sólida de productores cuya labor es administrar, promocionar y defender. De la mano siempre con la institución, nosotros estamos absolutamente dispuestos a acompañar, a asesorar, a apoyar. Esta organización o consejo regulador es el ente responsable de la gestión también del sistema de control de calidad y trazabilidad del producto. El tema de sustentabilidad muchas veces está muy de la mano con estos productos. Como han visto, son muchas veces productos de la tierra. Muchas veces incorporan tradiciones ancestrales. Muchas veces estamos entonces hablando de técnicas que ya están hablándonos de un cuidado del agua, de un cuidado específico de la tierra, no de 4 o 5 cosechas al año, sino solo de 2 para preservar la riqueza de la tierra, no de utilizar cualquier tipo de abono para enriquecer la tierra, sino un abono específico que sea de materia orgánica. Entonces, intrínsecamente ya está el tema de sustentabilidad, que hay que poder seguir desarrollándolo absolutamente. Se trata de lograr un éxito económico, pero de la mano del respeto al sistema natural y con el cuidado correspondiente al medio ambiente. Entonces, lo que hay aquí es un trabajo conjunto para poder llegar al reconocimiento. Tenemos a los productores unidos que pueden estar o no de la mano con autoridades regionales y locales, solicitan el reconocimiento. Nosotros como entidad lo que hacemos es evaluar
si ese pedido está bien sustentado, es de notar que podemos apoyarles en la construcción y en la asesoría de ese expediente técnico que podría ayudar a sustentar. Una vez que se evalúa y se determina que efectivamente se ha podido acreditar que estamos ante un producto con estas características y que tales características devienen de un vínculo fuerte con el medio geográfico, lo usual es que se declare la protección de la denominación de origen. Pero la labor del productor no queda allí. Tiene luego que recordar que el órgano de administración y de control de la denominación de origen está en sus manos y le corresponde. Por tanto, tiene que formar esa asociación y tener claridad en su reglamento de uso y solicitar la autorización ante el INDECOPI para poder funcionar y representar a los productores y defender el producto y controlarlo y promocionarlo. Puede además el Consejo Regulador ser quien otorgue las autorizaciones de uso a los productores para que puedan utilizar ese sello que veíamos hace un rato en los ejemplos que les mostraba de queso manchego, de café de Colombia. Ese sello, para poder utilizarlo en el producto, implica que el productor ha pasado por la verificación del Consejo Regulador. Y si el INDECOPI le ha delegado la facultad de otorgar autorizaciones de uso, el propio Consejo Regulador lo podrá hacer. La idea de nosotros también como institución es que, además de apoyar y asesorar en lo que cabe a los productores, nos corresponde también la fiscalización del uso indebido que terceros puedan hacer del producto con una denominación de origen, una indicación geográfica reconocida. Aquí hay un ejemplo de cómo es obligación del Consejo Regulador promocionar el producto. Y aquí, por ejemplo, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia lo que buscaba, esto es año 2022, si no estoy mal, lo que estaba buscando con esta campaña es fomentar el consumo interno de su café. Curiosamente, el éxito de la denominación de origen Café de Colombia es bastante más en mercados externos, o lo era hasta hace poco. El consumidor nacional en Colombia no estaba tan habituado, tan familiarizado con el tema del café, con una cierta procedencia y un cierto origen. Y esta campaña como tal busca fomentar o despertar este consumo interno, ¿no? Colombiano que se respete toma el mejor café del mundo. ¿Quién lo difundía? El Consejo Regulador a través de varios medios. Esta campaña además fue premiada internacionalmente. Lo mismo ocurre aquí con un producto con denominación de origen española, jamón de Teruel, y aquí, como pueden ver, hay una promoción súper grande, que es Marcado a Frío, promociona el consumo de este producto y habla de una característica clara, y es cuanto más frío, menos sal. Importante también para meterse en la mente del consumidor al que quiero yo llegar y quiero venderle mi producto. Del lado derecho vemos una actuación en defensa del Consejo Regulador de Tequila contra la compañía holandesa de cerveza Heineken por un uso indebido de la denominación de origen tequila. Esto es importantísimo de recordar. Todas estas son acciones de los propios consejos reguladores. Y aquí, en cuanto a actividades y acciones que hace un consejo regulador, podemos ver del lado izquierdo todo el tema de rotulado de productos en el mundo vitivinícola. Como pueden ver, hay allí un modo que se ha establecido para poner la información relevante para el consumidor. No hay que perder de vista que la idea es llegar al mercado y contar qué producto tenemos, y si podemos contar que nuestro producto es único, diferente y especial, es lo mejor. De allí que se haya determinado para el caso de vinos, por ejemplo, que la denominación de origen como tal va en el centro de la etiqueta y luego va el nombre comercial del producto, o sea, le hace la marca individual del producto, y de allí ya tenemos información adicional mucho más técnica como contenido y demás.
pero miren la importancia del rotulado como tal y cómo el incorporar el sello del Consejo Regulador, tenemos algo importante. Abajo se muestra cómo el consumidor final lo ve. Ese sello rojo es el de la denominación de origen y en el rotulado frontal vemos al centro Ribera del Duero, que es la denominación de origen de este vino en concreto. A mano izquierda, por ejemplo, una carta en un restaurante en Suiza, y allí lo que nos invitan es a escoger un vino para el aperitivo o la cena. Y lo que quiero que noten es cómo al costado de cada vino no está únicamente el precio, sino la foto del producto, pero además nos indican con las siglas A o C. Se trata de una denominación de origen controlada, esto es por las siglas en francés. Es apelación de origen controlada, denominación de origen controlada, y entonces al consumidor le estoy informando allí, ojo, este es un vino único, diferente. Del lado derecho, de repente muchos conocen la película Encanto de Disney, de alguna manera hace toda una declaración de amor a Colombia y su folclore. Lo que quiero que veamos es cómo se ha incorporado en la, digamos, en el diseño de los personajes, productos de artesanía que están protegidos con denominación de origen. Pueden ver allí un par de sombreros y una mochila o un bolso que lo que tienen es protección por denominación de origen, tejido guayú, si no estoy mal, es la primera, y el sombrero, olvidé el nombre específico, se le conoce coloquialmente como volteado, pero la denominación de origen tiene otro nombre. Lo que quiero es que veamos que es importantísimo cómo acaba incorporándose dentro de una obra audiovisual como una película que es de absoluta difusión en el mundo. Eh, a estas alturas, ¿qué ventajas otorgan entonces las indicaciones geográficas? Pues permiten individualizar al producto designado por la denominación de origen, partiendo de las características que tiene ese producto, contando esa historia. Son instrumentos de comunicación, ojo, que permiten agregar valor a los productos que distinguen, contribuyen al desarrollo de zonas rurales, suelen estar muy vinculados a zonas rurales, han ayudado en mucho a la repoblación del campo en algunas zonas de Europa y a mantener tranquila y feliz a las generaciones nuevas sabiendo que pueden vivir en su sitio, en su lugar, y vivir con tranquilidad económica del producto que ellos mismos han creado en vinculación con el medio geográfico. Buscan e incorporan muchas veces ya el elemento de sustentabilidad, suelen facilitar además el acceso a nuevos mercados, en particular a mercados especializados, mercados gourmet. Va a depender mucho de la actividad del Consejo Regulador y de las entidades de Estado y de las políticas estatales. Ayudan además, como les comentaba, a preservar conocimiento tradicional y expresiones culturales tradicionales que generan rutas turísticas. Si aterrizamos un poquito más, apenas en 5 minutos, muy por encima, la ley, y les había hablado de la decisión 486, entiendo que esta no es la finalidad de la presentación, incluye los requisitos que deben tomarse en cuenta. En otro momento, seguro con más calma podremos verlo, pero es importante que nos quedemos con que hay que tener claridad en cuál es la denominación de origen que estamos solicitando que se proteja, cuál es la zona geográfica de producción, cuál es el producto del que estamos hablando y cómo es ese producto. De ahí que pedimos una reseña de las calidades, la reputación o características esenciales. Para la indicación geográfica hay unas especificaciones, unos requisitos distintos establecidos en el Decreto Supremo 170-2021, que es importante que se nos quede también quienes pueden solicitar el reconocimiento de protección o la declaración de protección. Uno se puede hacer de oficio, ojo, no es usual. Lo usual es que sean las asociaciones de productores que se dedican directamente a la extracción, producción o elaboración del producto.
Muchas veces también son o pueden ser las autoridades estatales, regionales o departamentales, siempre que se trate de su jurisdicción, o ambas. A veces tenemos la confluencia tanto de la asociación o las cooperativas de productores junto con gobiernos regionales y locales. Y la idea es contar con el consenso de la localidad donde se produce y estar todos de acuerdo en que obtener este reconocimiento es un primer paso para seguir construyendo reputación, mercado y futuro. El expediente técnico, la reseña tiene unas ciertas características, están allí, podemos dar ejemplos, repito, como Dirección de Signos Distintivos estamos absolutamente a disposición para darles mayor detalle cuando lo requieran. El procedimiento como tal, más o menos estamos hablando de, la norma establece 180 días hábiles y cuando decimos 180 días hábiles hablamos de unos 6 meses aproximadamente. La idea es que se presenta la solicitud, tenemos un plazo para evaluar si se cumplen o no con los requisitos de forma. De estar todo bien, se emitiera una orden de publicación, porque hay que informarle al mercado todo que hay una solicitud, porque es posible que algún tercero se sienta de pronto no considerado o desplazado, o de pronto tenga razones y las haga valer para considerar que no estamos allí ante un producto que pueda ser considerado con denominación de origen. Si no hubiera oposiciones, pues lo que procede allí es empezar a preparar la resolución, siempre teniendo en cuenta que el plazo son 180 días hábiles. Todo esto con mayor detalle en algún momento se puede ver que es fundamental para transcurrir con mayor tranquilidad este proceso, tener un expediente técnico, es decir, aquel expediente que acompaña la solicitud y que respalda como tal el pedido de protección, tener un expediente muy bien documentado, muy bien trabajado y en el que, como les repito nuevamente, podemos apoyarles respecto a el acompañamiento y el tipo básicamente es acompañamiento y es asesoría, como para poder ayudarles a construir o sugerirles cómo debería construirse ese expediente. Les recuerdo también lo que de inicio les comentaba, y es que hay varios instrumentos o herramientas dentro de la propiedad industrial que de alguna manera nos permiten, a esta diapositiva quería llegar, nos permiten eh, contarle al mercado qué tipo de producto tenemos. Están siempre las marcas colectivas, que la dirección tiene un programa súper fuerte para la promoción de marcas colectivas. Están también las marcas de certificación y, claro, las marcas individuales. Quiero decir, no por no poder acceder al estatus de indicación geográfica o denominación de origen, significa que el producto sea más o menos malo. Lo importante es lo que hagamos como productores con la herramienta que nos da la propiedad intelectual. Luego, es curioso, pero es posible empezar en una marca colectiva y con el tiempo y construyendo y esforzándonos llegar a una indicación geográfica o una denominación de origen. O como les contaba con el turrón de Alicante, empezar siendo una denominación de origen y por la realidad, y es decir, porque me faltan materias primas y ya no están en la zona de producción, de venir en una indicación geográfica y no pasa nada y sigo teniendo un producto importantísimo porque como tenemos un ente colegiado o una asociación, una cooperativa atrás construyendo reputación y construyendo mercado, el consumidor tendrá claro que tengo un producto que ofrecer, que tiene historia y que vale la pena adquirir y tener. Um, Creo que estoy absolutamente en tiempo y era lo que tenía para contar. Muchas gracias. No sé, Gaby, si haya alguna cosa adicional que necesiten de mi parte.
Hola Karin, sí, te estoy trasladando ahorita por el chat las preguntas que hemos recibido. ¿De acuerdo? Me gusta esta pregunta, es desafiante, la leo en voz alta. ¿Por qué no funcionan las denominaciones de origen? ¿No vemos el uso en el mercado? ¿No es una pérdida enorme de inversión sin retorno? Um, Repito, me parece súper desafiante e interesante. Es una postura además muy frecuente, el hecho de cuestionar la existencia misma de la denominación de origen. Me atrevo a decir que de alguna manera he respondido cuando digo el hecho de contar con el reconocimiento, con la declaración de protección, no significa que ya está todo hecho. Eso apenas es el pistoletazo de salida de la carrera. Si no hay una base fuerte y clara, asociativa, productiva, si no tenemos a los propios interesados, que son los productores, empujando, promocionando, defendiendo, controlando, efectivamente va a parecer que solamente es un cuadro para colgar en la pared y tomarse la foto. Repito, estos, tanto las indicaciones geográficas, denominaciones de origen, como las marcas, son herramientas, son instrumentos. El uso que se les da va a ser exitosa o no a esa herramienta. Entonces, en principio, sí que puede tenerse esta mirada crítica y creo que debemos tenerla, eh, pero es fundamental entender, uno, la labor importantísima de los productores, dos, y fundamental, la labor necesaria de instituciones eh, multisectoriales para poder aportar, para poder ayudar todos juntos. No sé si haya respondido. Esto da para hablar para largo y me encanta la pregunta. Voy a ir a la siguiente con cargo a que si la persona que hizo la pregunta lo considera, pues me puede escribir y lo conversamos. Segunda pregunta, ahí está dejo allí mis datos. Um, Según el TUPA del Indecopi, otorgan la autorización de uso de la denominación de origen, por ejemplo, Café Villarrica o Pisco. Sin embargo, por ley de consejos reguladores, también lo hacen estos consejos de cada denominación. La pregunta es, ¿comparten funciones? ¿Por qué razón los dos lo hacen o no es así? Linda pregunta de nuevo. ¿Qué ocurre? Por ley, efectivamente, la Dirección de Signos Distintivos es la llamada a conceder autorizaciones de uso, salvo que, y ahí está el punto, salvo que delegue en los consejos reguladores esa misma facultad. Entiendo que en el caso de Villarrica, que es lo que apuntas aquí, ello sí ha ocurrido. Efectivamente es así. Al Consejo Regulador de Villarrica sí que se le ha delegado, el INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos, la facultad de emitir la autorización de uso. ¿De acuerdo? En el caso de Pisco no ocurre así. En el caso de Pisco, a fecha de hoy, la única entidad o el único ente encargado de emitir autorización de uso es la Dirección de Signos Distintivos. ¿De acuerdo? Entonces, caben las dos posibilidades vía delegación expresa del INDECOPI, si no, es solamente la Dirección de Signos Distintivos. Tercera pregunta. Café Huadquiña aún no usa su denominación de origen en sus productos pese a ser registrado desde 2011. ¿Qué pasó? Esto sucedería también en las otras 9 denominaciones de origen. ¿Qué soluciones se puede brindar desde los actores? Linda pregunta de nuevo. Cuando les mostraba la gráfica o la diapositiva con las 10 denominaciones de origen, les decía, podemos entrar una por una y mirar qué cosa hay allí. Y sí, ocurre esto con Café Huadquiña, Machu Picchu, Huadquiña. Cada una de estas denominaciones de origen pues tiene una historia o un estatus comercial distinto. ¿Qué es lo que pasó? Lo mismo que apuntaba en la primera pregunta. Desde que no haya como tal una organización de productores dentro de la zona de producción interesados en que funcione efectivamente
y en constituir ese consejo regulador, que es el órgano de administración y de defensa. No hay mucho más que se pueda hacer. Ojo, no hay mucho más que se pueda hacer en concreto. ¿Qué cosas sí hacemos nosotros? Pues tratar de hacerles saber que estamos aquí para asesorarles, para comentarles las mejores prácticas, para acompañarlos en esta conformación del Consejo Regulador, pero hasta allí podemos llegar. Es importantísimo que haya también una respuesta de parte del privado, en este caso de la Asociación de Productores. Hay que entrar a ver también si es de interés de ellos. Y estoy hablando de interés comercial. No necesariamente va a mantenerse el interés del propio productor en el tiempo. Habría que mirar caso por caso. Me animé a soltar esa posibilidad. Luego, una consulta. INACAL, el Instituto Nacional de Calidad, es el que realiza el control de calidad o trazabilidad. A ver, en el caso de las denominaciones de origen, ¿eso lo realizan los consejos reguladores o cómo funcionan esas normas técnicas en este campo? Es una pregunta súper amplia, pero te la respondo así. En principio, por ley, quien está obligado o quien es responsable de realizar ese control de calidad y de trazabilidad es el Consejo Regulador, que lo puede hacer él mismo siempre y cuando garantice imparcialidad y profesionalismo y se ciña a la norma técnica, puede, ojo, siempre y cuando esté autorizado por el ente pertinente, o que puede tercerizarlo también. Por ejemplo, Consejo Regulador de Tequila en México, ellos mismos realizan estas funciones. Tienen laboratorios inmensos y modernísimos, autorizados ¿por quién? Por COFEPRIS, que es la entidad encargada de estos temas sanitarios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se puede hacer internamente siempre y cuando pueda aprobar imparcialidad y profesionalidad, respeto de la norma técnica correspondiente, o lo tercerizo? Así funciona. ¿Cuántos consejos reguladores tenemos de las 10? ¿Dónde podemos encontrar la lista? ¿Es pública la información? Linda pregunta de nuevo. ¿Cuántos hay? 3. El estatus de cada uno varía. Pisco, Villarrica y Chulucana. Esas son las que tenemos a fecha de hoy. La lista, me perdona, pero si me escribe a mi correo, yo le digo dónde podemos encontrar la lista. Es muy probable que esté dentro de nuestra página web. ¿Cómo es la solicitud del procedimiento administrativo de constituir los consejos reguladores? Son varias preguntas, está muy bacán. Básicamente es solicitar como tal la autorización, adjuntar el reglamento de uso o un proyecto del mismo, acreditar que efectivamente están legitimados para representar a una parte significativa de los productores. Esto suena como súper abstracto, pero es que la pregunta también la podríamos responder si vemos el TUPA. Otra vez, si necesitan mayor detalle, me comprometo a si me escriben a este correo, yo les respondo con más precisión, ¿de acuerdo? Muchos optan por registro de marcas colectivas en vez de denominaciones de origen. Prueba de ello es la cantidad de marcas enormemente, así es, de asociaciones o comunidades campesinas y nativas que registran productos como papa, chirimoya. ¿Qué está faltando para que se registren como denominaciones de origen? ¿Cuál es la propuesta de mejora? ¿Qué está faltando? Está faltando, uno, encontrar expedientes técnicos adecuadamente desarrollados que contribuyan a sustentar la solicitud de reconocimiento. Está faltando que todos tengamos en mente que construir un expediente de esa categoría, de esa exigencia, no toma ni un año ni dos. Muchas veces puede tomar muchísimo tiempo. Y no es una cosa infrecuente a nivel internacional. Les puedo hablar de Suiza, de Chile, de Colombia. No solo es un tema de nuestro país, repito, construir un expediente técnico robusto que sustente que estoy ante un producto único, con características únicas que devienen o que están vinculadas o referidas por un origen geográfico, no es tan sencillo. Tener claridad sobre ello no es tan sencillo. Insto siempre a constituir equipos multifuncionales en los que se pueda llegar a buen término
Y hay ejemplos lindos de expedientes aquí llevados. Podemos informarles cuáles son esos expedientes y compartírselos cuando lo requieran. Repito, equipos multifuncionales, proyectos, Gantt de actividades, hay que trabajárselo como lo que es un proyecto. Propuesta de mejora, lo que estamos haciendo desde nuestro lado, difundir, ayudar, asesorar, apoyar. ¿Nos podría compartir información sobre el procedimiento de autorización del funcionamiento del Consejo Regulador? No está en el TUPA, de acuerdo. Por favor, a mi correo yo le haré llegar la información. Existe ley del Consejo Regulador y no cuenta con su reglamento. ¿Cómo está funcionando la creación de consejos reguladores sin un reglamento? Pues la ley existe como tal, sí que se está trabajando a partir de lo que está allí reglamentado o regulado, perdón. Es bastante específica y en principio ha venido funcionando, tanto así que, como le digo, a fecha de hoy hay 3 consejos reguladores ya autorizados. Le invito a revisar la norma, verá que la información está. En el caso de indicaciones geográficas, en el Decreto Supremo 170-2021 también se establecen algunos requisitos para Consejo Regulador de Indicación Geográfica. Hay una pregunta más. En la denominación de origen, que no tienen conformado Consejo Regulador, ¿cómo funcionan? ¿Cuál es la ruta después de un registro de denominación? Las que no tienen consejo regulador, afortunadamente no funcionan, es lo que decía la persona que me hizo la pregunta sobre Machu Picchu, Huaquiña, no está funcionando como tal la denominación de origen, ha sido reconocida así, pero no hay un uso efectivo. La ruta después del registro de la denominación de origen es tener claridad en que la asociación que solicitó, que entendemos que representa a los productores, se constituya como un consejo regulador. La normativa específica establece cuáles son las funciones que deben cumplir. Empieza por tener un proyecto de reglamento de uso, empieza por tener claridad en cuáles serán sus funciones: gestión, defensa, promoción. Empieza también por revisar la normativa y les pido escribirme para que les dé datos mucho más exactos. ¿De acuerdo? La ruta después del reconocimiento es no olvidar que esa es la primera parte de la tarea hecha, que hay que seguir con el Consejo Regulador, que implica además el reglamento, que hay que empezar a trabajar. Luego siguen las autorizaciones de uso para poder utilizarla dentro del rotulado y así. Esa es la ruta, y seguir andando y seguir construyendo reputación y mercado y producto. Última pregunta, ya está, listo. Muchísimas gracias a todos, estoy encantada de hablar con ustedes, aunque no los vea, y nada, quedo a disposición para lo que pueda requerir. Allí les dejo mi correo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Karin. Estimados participantes, recordarles que a través del chat se envió un enlace para el llenado de encuestas. Agradecemos la excelente exposición que nos ha brindado la señora Karin Mansur, especialista de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi. Asimismo, agradecer la participación de todos los que nos han podido acompañar en la videoconferencia el día de hoy y también a quienes nos hicieron llegar sus consultas a través del chat. Como bien mencionó la señora Karin, ha dejado su correo y el teléfono a disposición de ustedes para cualquier consulta que quieran hacerle llegar, lo cual agradecemos. Y nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento a nombre de la Escuela Nacional del Indecopi. Que tengan muy buenas tardes. Indecopi. Compunche Perú. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.